En el mundo de la historia medieval, pocos nombres resuenan tan profundamente como el de los Caballeros Templarios. Esta misteriosa orden está frecuentemente asociada con la protección de los peregrinos que viajaban a los estados cruzados de ultramar. Sorprendentemente, existe una falta de documentos que arrojen luz sobre su historia. Sin embargo, la mera mención de su nombre evoca imágenes no solo de valentía y servicio, sino también de profundos secretos y tesoros ocultos. Desde los tesoros perdidos que desaparecieron en las sombras hasta las enigmáticas conexiones con el Santo Grial y las leyendas de maldiciones que desafían el tiempo, los templarios continúan intrigando y seduciendo la imaginación de muchos. Esta es la historia de los Caballeros Templarios. En la Europa occidental de los siglos XI y XII, el cristianismo experimentó un período de profunda evolución. En este escenario de transformación, el monacato cristiano floreció y dio origen a nuevas órdenes religiosas. Al mismo tiempo, se desarrollaba un peligroso viaje. Peregrinos de todas las procedencias se embarcaban en la aventura hacia Jerusalén y Tierra Santa. Estas peregrinaciones se convirtieron en una de las experiencias más emblemáticas de la Edad Media. Aunque muchos no sobrevivieron a la épica travesía de más de 12.000 kilómetros, incluyendo el peligroso viaje de regreso. En este contexto, el Papa Urbano II convocó a los líderes occidentales a empuñar las armas, defendiendo a los peregrinos y buscando la liberación de Jerusalén y Tierra Santa del dominio islámico. Así comenzó la Primera Cruzada. En el año 1099, Godfrey de Bouillon y sus valientes soldados finalmente conquistaron Jerusalén. Sin embargo, el año 1120 marcó un momento único durante el Concilio de Nablus, al norte de Jerusalén. En esta reunión, un pequeño grupo de laicos dio inicio a una nueva orden. Los pobres compañeros soldados de Cristo y del Templo de Salomón, hoy más conocidos como los famosos Caballeros Templarios. Los escasos registros sobre la formación de este grupo mencionan a 9 valientes caballeros, liderados por Hugues de Payens. Aunque pertenecían a la comunidad laica, los templarios eran profundamente religiosos y estaban dedicados a servir a la Iglesia. Ante la responsabilidad de proteger el Santo Sepulcro, eligieron cumplir esta misión sin temor. Con el paso del tiempo, otros caballeros y señores de la época fueron atraídos por esta pequeña comunidad de hombres dedicados, y los templarios comenzaron a florecer. Los caballeros templarios, al igual que muchas órdenes religiosas de la época, seguían una regla estricta y estaban bajo las órdenes de un maestro respetado. Sin embargo, lo que los hacía verdaderamente notables era la naturaleza de sus votos. Al igual que sus contemporáneos, los templarios hacían votos de castidad, pobreza y obediencia, demostrando un profundo compromiso con su fe y su misión. Sin embargo, la singularidad de los templarios comenzó a manifestarse cuando fundaron la Militia Christi, o Militia de Cristo. Al hacerlo, los caballeros templarios buscaron una independencia notable, alejándose de las influencias de las órdenes religiosas establecidas, como la Orden del Santo Sepulcro. La principal misión de la Militia Christi era la protección de los peregrinos occidentales en su camino hacia Jerusalén y las tierras ultramarinas, conocidas como Outremer. Estas tierras se habían establecido después de la Primera Cruzada en el Levante, y los templarios estaban decididos a garantizar la seguridad de aquellos que se aventuraban en un viaje religioso. Esta noble y peligrosa misión unió el elemento militar con el deber piadoso, inaugurando una nueva forma de vida religiosa. Lo que realmente distinguió a la Orden del Templo de Salomón fue su disposición para acoger a laicos, mientras que muchas órdenes religiosas exigían que sus miembros se retiraran del mundo. Los templarios ofrecían una alternativa única. Permitían que personas comunes sirvieran a Dios sin alejarse del mundo secular. Esta apertura atrajo a muchos adeptos y consolidó el singular estatus de los templarios en la historia religiosa. Desde su creación, la Orden del Templo de Salomón contó con un apoyo fundamental: Balduino II, el rey de Jerusalén.
Generosamente les concedió parte de su palacio en Jerusalén a los caballeros templarios. Este palacio, ubicado en el Monte del Templo, fue el punto de partida para la leyenda de los templarios, pero la historia no es tan clara como parece, ya que algunas fuentes sugieren que estaba cerca de la mezquita de Al-Aqsa. Después de la primera cruzada, la mezquita experimentó una notable transformación y fue renombrada como el Templo de Salomón, en honor al antiguo primer templo del rey Salomón. Debido a su residencia en este lugar histórico, los caballeros se hicieron conocidos como templarios. Sin embargo, el reconocimiento del Papa también era fundamental para la legitimidad de la Orden de los Templarios. El primer gran maestre de los caballeros templarios, Hugues de Payens, tomó una decisión estratégica durante el verano de 1127. Partió de Jerusalén con otros 5 caballeros hacia Europa, con el claro objetivo de buscar el apoyo del Papa Honorio II. Este viaje los llevó a través de diversas regiones de Francia e incluyó la travesía del Canal de la Mancha, con destinos en Inglaterra y Escocia. Su propósito era claro: obtener reconocimiento, recaudar fondos y reclutar nuevos miembros. Al mismo tiempo, en la península ibérica, nuevos seguidores de la orden estaban en camino. Hugues de Payens también buscó la ayuda de Bernardo de Claraval, un respetado abad, reformador de la vida religiosa y líder de la orden de Cister. Con gran generosidad, Bernardo de Claraval acordó apoyar a los templarios y expresó su admiración por ellos en un elocuente tratado, el Libro a los Caballeros del Templo. En este escrito, elogió a la nueva caballería, llamando a los templarios moines soldat, es decir, monjes guerreros, destacando los 2 pilares fundamentales de la orden: rezar y luchar. El apoyo que llegó desde tan lejos y de líderes tan respetados no pudo ser ignorado. Así que en el Concilio de Troyes en 1129, el legado del Papa Honorio II reconoció oficialmente a los caballeros templarios como una orden religiosa siguiendo una regla. Fue un logro notable que marcó el comienzo de una nueva era para los templarios. La consagración final ocurrió en 1139, cuando 10 años después del primer reconocimiento papal, el Papa Inocencio II emitió una bula papal que otorgaba privilegios extraordinarios a los templarios. Esta bula declaraba que los caballeros templarios estaban directamente subordinados al Papa, ofreciéndoles protección papal y el derecho de tener sus propios sacerdotes. Además, les permitía elegir a su propio gran maestre, reafirmando su posición de laicos con un propósito sagrado. Los caballeros templarios, inicialmente una pequeña y discreta organización, florecieron gradualmente en una de las órdenes más poderosas y populares de la época. A medida que los templarios avanzaban en su camino, la población local los recibía con cálidas bienvenidas. Esta orden singular era un refugio tanto para ricos como para pobres, una comunidad que acogía a todos con los brazos abiertos. Su creciente popularidad se alimentaba de la diversidad de sus miembros, lo que contribuía a su notoriedad. A diferencia de otras órdenes, su fuerza era su activo principal y por esa razón ayunaban con menos frecuencia que otros monjes y pasaban menos tiempo en oración. En cambio, perfeccionaban sus habilidades de combate y lideraban misiones para proteger rutas cruciales hacia Jerusalén. La generosidad de aquellos que donaban a la orden y la riqueza adquirida a través de sus nuevos miembros les permitieron participar en una serie de actividades, incluyendo la administración de tierras y el comercio. Aunque la orden de los templarios admitía tanto a nobles como a campesinos, cada grupo ocupaba una posición distinta según su estatus social. Los nobles, los famosos caballeros templarios, lucían con orgullo sus túnicas blancas, mientras que los campesinos optaban por mantos negros o de colores. Sin embargo, todos llevaban una cruz roja en el pecho, un símbolo conmovedor del sacrificio de Cristo. Los caballeros templarios se establecieron en 2 continentes distintos, Europa Occidental y el Medio Oriente. Con el tiempo, desarrollaron una intrincada administración para facilitar la movilidad de los caballeros y mercancías entre Europa y el Outremer, el nombre dado a las tierras del cercano Oriente durante las cruzadas. El gran maestre, elegido de por vida, ejercía un mando supremo sobre todas las operaciones de la orden.
Supervisaba las campañas militares en el Oriente y las posesiones templarias en el Occidente, garantizando la cohesión y el éxito de la orden en todos los frentes. En el Medio Oriente, los templarios habitaban en fortalezas, pero eran especialmente notables en Inglaterra, Francia, España, Portugal, Italia y Hungría. Los templarios tenían vastas cantidades de riqueza a su disposición, resultado de donaciones, legados y el control de tierras productivas. Estos recursos no solo financiaron sus empresas militares, sino que también les permitieron desempeñar un papel único en el campo financiero. A pesar de su riqueza, los templarios se negaban a practicar la usura, en total conformidad con los principios religiosos de la época. La Iglesia Católica condenaba enérgicamente la usura, considerándola un pecado. Para los templarios, esto significaba que, aunque podían prestar grandes sumas de dinero, no estaban autorizados a cobrar intereses sobre esos préstamos. Esta restricción financiera podría haber sido un obstáculo, pero los caballeros templarios convirtieron este desafío en una oportunidad. Una de las contribuciones más destacadas de los templarios a la sociedad fue el servicio financiero que ofrecían a los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa. Peregrinar a Jerusalén era un viaje arduo y peligroso, y muchos peregrinos se enfrentaban al dilema de cómo transportar grandes sumas de dinero de manera segura. Aquí es donde entra la genialidad de los templarios. Los caballeros templarios ofrecían a los peregrinos la opción de depositar sus bienes y valores bajo su custodia. A cambio, los peregrinos recibían un recibo de depósito que podía convertirse fácilmente en moneda local a su llegada a Jerusalén. Este sistema proporcionaba a los peregrinos una solución segura y conveniente para el transporte de fondos, aliviando sus preocupaciones financieras durante la peregrinación. La popularidad y la confiabilidad de los templarios crecieron rápidamente, ya que peregrinos de toda Europa comenzaron a reconocer el valor de este servicio. En el mundo de la historia medieval, pocos enigmas son tan fascinantes como el trágico final de los caballeros templarios. Una hermandad legendaria, conocida por su valentía en las cruzadas y su misteriosa conexión con el Santo Grial, los templarios vieron su destino sellado por una compleja serie de eventos. El comienzo del fin de los caballeros templarios se puede rastrear hasta el asedio de 1291, cuando la estratégica ciudad de Acre cayó en manos de los mamelucos. Este evento sacudió profundamente la estructura de las cruzadas y obligó tanto a los cruzados como a los templarios a abandonar la sagrada tierra de ultramar y regresar a Europa. Este regreso repentino arrojó una sombra de duda sobre la utilidad continua de los templarios, ya que ya no podían cumplir su misión de proteger el camino de los peregrinos hacia Jerusalén. La orden, que ya había perdido parte de su brillo a ojos del público, ahora enfrentaba una encrucijada existencial. En ese período, los caballeros templarios ya no eran vistos como héroes inmaculados, sino como caballeros codiciosos y orgullosos. Su reputación había sufrido debido a rumores y acusaciones de comportamiento herético y desviado. El público comenzó a cuestionar la integridad de la orden, que en sus días de gloria era reverenciada por su devoción religiosa y valentía militar. Este declive en la percepción pública no podía ser ignorado y arrojó una sombra sobre el futuro de los templarios. Otro factor crucial que selló el destino de los templarios fue el abandono del apoyo real. Durante décadas, estos caballeros habían disfrutado del patrocinio y la bendición de influyentes reyes europeos. El rey Luis VII de Francia, profundamente endeudado después de la Segunda Cruzada en 1147, recibió ayuda financiera y militar de los templarios. Estos caballeros también apoyaron al rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra y su ejército durante la Tercera Cruzada. La Orden de los Caballeros Templarios era un ejército extremadamente rico y poderoso al servicio del Papa. Sin embargo, esa riqueza y poder despertaron la codicia del rey de Francia, Felipe IV, y comenzó una disputa. El meollo de la cuestión era la supremacía del poder papal sobre el poder temporal del rey.
La oportunidad para Felipe IV de eliminar a los templarios surgió cuando Esquiu de Floirán, previamente encarcelado por asesinato y compañero de celda de un ex templario, difundió acusaciones impactantes. El ex templario supuestamente reveló a Esquiu detalles perturbadores sobre las actividades en las encomiendas templarias, incluyendo la negación de Cristo, ritos blasfemos e incluso sodomía. Estas alegaciones escandalosas se difundieron entre el público. El 13 de octubre de 1307, la historia tomó un giro oscuro. En ese día, conocido como Viernes 13, todas las órdenes de los templarios en Francia fueron sorprendentemente arrestadas de un solo golpe. Fue un día que marcaría el imaginario popular como sinónimo de mala suerte. Jacques de Molay, el gran maestre de la orden, y sus caballeros fueron hechos prisioneros y sometidos a juicios injustos. El inquisidor Guillermo de París lideró los interrogatorios, donde 38 caballeros fueron cruelmente torturados hasta la muerte. Otros, bajo una presión insoportable, confesaron herejía e idolatría. Sin embargo, Jacques de Molay y otros líderes de la orden siempre mantuvieron su inocencia. El resultado fue su condena a la ejecución en la hoguera, junto con otros 54 caballeros templarios, en el patio de Notre-Dame de París. Pero la historia de los templarios no termina aquí. En 2001, la historiadora Bárbara Freil hizo un descubrimiento extraordinario en el Archivo Apostólico del Vaticano. Encontró un pergamino de Chinon que demostraba que el Papa Clemente V había absuelto a Jacques de Molay y otros líderes de todas las acusaciones en su contra. Si has oído hablar de los caballeros templarios, es probable que también hayas encontrado la intrigante historia de su supuesto tesoro perdido. Esta narrativa misteriosa ha fascinado la imaginación de las personas a lo largo de los siglos, alimentando la creencia de que riquezas inimaginables, incluyendo oro y joyas, e incluso reliquias sagradas como el Santo Grial, están escondidas en algún lugar, esperando ser descubiertas. Muchos asocian esta orden legendaria con el enigma de estos tesoros desaparecidos. La historia cuenta que cada comandante templario tenía un cofre secreto que contenía una fortuna incalculable. Sin embargo, cuando los templarios fueron arrestados abruptamente en 1307, solo se encontró uno de estos cofres. Dentro de él había una gran suma de dinero que cayó en manos de Felipe IV, el rey de Francia. La confiscación de este tesoro contribuyó significativamente al crecimiento de la riqueza del rey. Pero aquí está el punto crucial. Este fue el único tesoro tangible de los templarios que salió a la luz. Después de la disolución de la Orden de los Templarios en 1312, durante el Concilio de Viena, los bienes de la orden no se perdieron simplemente. Fueron transferidos a otra orden igualmente respetable, la de los caballeros hospitalarios. Esta reorganización fue cuidadosamente planeada y ejecutada para asegurar que los recursos de la orden templaria no se perdieran en el vacío. La verdadera riqueza de los caballeros templarios no estaba en monedas de oro ni en joyas brillantes. A lo largo de los años, habían acumulado un patrimonio mucho más valioso, tierras bien administradas y una colección preciosa de reliquias y artefactos sagrados. Estas reliquias incluían fragmentos de la corona de espinas, que se cree que Jesucristo usó durante la crucifixión, y fragmentos de la verdadera cruz. La leyenda del tesoro perdido de los templarios cobró nueva vida principalmente en los siglos posteriores, con la expansión de la masonería en Europa durante el siglo XVIII. La masonería, con sus tradiciones secretas y símbolos misteriosos, se apropió de la imagen de los templarios y contribuyó a la perpetuación de la leyenda. A veces la historia de los templarios se confundía con la búsqueda artúrica del Santo Grial, creando una narrativa aún más rica y envolvente. Desde entonces, la cultura popular, incluyendo libros, películas y juegos, ha desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento de este mito en torno a los caballeros templarios. Hoy en día solo podemos especular sobre el destino final de ese tesoro y los secretos que los templarios guardaban, pero una cosa es segura: la historia de los caballeros templarios es una que nos lleva a explorar los rincones más profundos de la historia, la fe, el coraje y la intriga. ¿Ya conocías toda la historia de los caballeros templarios? Deja tu comentario y si te gustó, dale like.
No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Gracias por acompañarnos a través de la historia de la enigmática Orden de los Caballeros Templarios. Hasta la próxima.